1. Bienvenidos, chicas y chicos, a esta su tercera sesión de desarrollo de empresas. Hemos estado platicando alrededor de los tipos de empresas, de las maneras de clasificar a las empresas, y también hemos estado hablando un poquito de, pues en general, en conceptualizaciones en general. Esta semana, chicas y chicos, toca hablar un poquito sobre lo que tiene que ver con la empresa familiar, gobierno corporativo y la situación económica desde un punto de vista de un economista. Muy bien. Entonces, la idea, chicas y chicos, a ver, ahorita ya hay chicos en la grabación, no, pero van a escucharnos. La idea es que podamos compartir algunas ideas alrededor de una empresa familiar. ¿Sí? De entrada, pues bueno, la pregunta que siempre uno hace cuando tienes un tema como este es, ¿en qué momento se puede considerar que existe una empresa familiar? ¿En qué momento se puede considerar, no? ¿Sí? ¿Y cuál es la diferencia entre una empresa familiar y una empresa que no lo es? ¿Sí? Y bueno, pasemos primero con esa pregunta, ¿sí? ¿Alguien de aquí tiene una empresa y no sabe si es familiar o no? O de alguna manera tiene una empresa en donde están inmiscuidas parte de tu familia. No necesariamente tiene que ser tu papá, tu mamá, puede ser tu tío, tu tía, un primo, Buenas etcétera. tardes. Buenas tardes. ¿Quién de aquí está inmiscuido o conoce a alguien que tiene empresa familiar? No, Según Boris. yo, Las la repartidoras del empresa, agua. Repartidores del agua, según yo, me quedé con un según yo, pero no. según yo, cuando es empresa familiar de que no te pagan, ¿no? O sea, que es como un equipo y Ajá. todos reciben así como que lo mismo, pero pues nadie es como sueldo fijo. ¿No te ha tocado trabajar en una empresa familiar todavía de primos, tíos o algo así? No tiene que ser tu papá o tu mamá o Sí he algo así. trabajado, pero pues sí me pagan. Ah, bueno. Entonces, ahí tienes una ventaja, ¿no? Yo les hablaba la semana pasada de que las empresas familiares en algún momento está bien complicado, o que si yo les decía que si de alguna manera se van a meter entre amigos o entre familia o entre pareja, delimiten mucho las cosas, ¿no? De saber en qué momento es la relación que se puede llegar a tener, llámese familia, llámese socios, amigos o pareja, y en qué momento entra la parte laboral, ¿no? Porque puede haber una fina línea que hace que sea complicado, ¿no? Indra acaba de tocar un punto bien interesante con la parte de, dice, si se dice que las empresas familiares no reciben salario. Y ese punto puede ser que en algunos casos sea totalmente cierto, ¿no? Yo conocía a un amigo, un gran amigo mío que tenía sus papás una empresa familiar en donde inmiscuían a los hijos. Y era como de, bueno, ¿quieres mesada esa semana? Trabaja, ¿sí? Y te pones a trabajar aquí y le pones, y depende de tu rentabilidad, es que si te ganaste este domingo una mesada o no. Pero por otro lado, este amigo, las mesadas estaban bastante bien, era un salario bastante decente. Entonces le permitió tener un estilo de vida bastante holgado, digámoslo así. ¿Sí? Entonces, tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Si nos ponemos desde la perspectiva social, desde la perspectiva psicológica, pues podemos hablar y podemos hacer muchos análisis, ¿no? Pero también existen varias preguntas, y al menos esto lo pongo así como en genérico, que la idea es estar hablando a través de las láminas de la empresa familiar, es, ¿podemos considerar una empresa de cónyuges como empresa familiar? Sí, no, ¿vale? Al final del camino, chicos, sea familiar o no sea familiar, en empresas en donde están inmiscuidos parejas, amigos de escuela y familia, es un alto porcentaje de los emprendimientos del país, en donde muchos de los emprendimientos que les empieza a ir relativamente bien, tienen el lío de a quién contratar, ¿no? Y lo primero que se te ocurre son a las personas que tienes más cercanas a ti y te terminan ayudando,
¿sí? Sí les conté la semana pasada del cuate que se burlaban de él por tener un emprendimiento y terminó contratando a todos sus compañeros de salón, ¿no? O por ahí he contado, no, bueno. Había un cuate de licenciado en educación física que se burlaban de él, le decían el empresario, y le echaban burla sus compañeros. Y resulta ser que salió, puso la empresa, medio le está yendo bien con la empresa, pero a los amigos les está yendo medio mal y terminó contratando a cada uno de ellos para echarles la mano. Entonces, ¿cómo son las cosas? Un día te burlaban de él y ahora pues son los empleados. ¿Sí? Y, por ejemplo, también tengo otro caso, incluso de un familiar cercano, en donde puso su emprendimiento y resulta ser que terminó contratando a toda su familia. No era plan de él, pero le empezó a ir suficientemente bien y nunca se animó a contratar a un desconocido hasta que pasó mucho rato y tiene a toda la familia inmiscuida ahí. ¿Sí? A veces que la sangre del emprendedurismo es tan fuerte que de alguna manera termina inmiscuyendo a todos, ¿sí? Entonces, como estas historias, hay muchísimas, ¿sí? También conozco emprendimientos en donde termina el esposo trabajando para la señora o viceversa, ¿sí? En donde va jalando la vena del emprendimiento. Puedo decirte que al final de camino, México se mueve de microemprendimiento. El 75% de las empresas por tamaño son pymes, ¿sí? Y de esas pymes, podría decirte que la mayoría nacen como un sentimiento familiar. No necesariamente que sea pyme, significa que sea empresa familiar y que empresa privada no lo sea, o una empresa grande no sea una empresa familiar. Hay empresas grandes que nacieron como familia. Aquí de hecho dejo la imagen en donde Walmart, Ford, Toyota, Cemex, Grupo Carso, BMW, son empresas muy inmensas que tienen un corte familiar, o al menos así estuvieron durante mucho tiempo. Pero, muchas de estas también pasan a ser solamente una empresa familiar de tamaño mediano y corto y mediano, que terminan dando de comer a toda una generación o puede ser más de una generación, ¿no? Pero la tasa de mortandad de ser empresa pequeña a ser empresa mediana en las empresas familiares son muy altas. Entonces, usualmente se quedan en cierto tamaño. Ok, esta es una historia. Aquí les puedo compartir una historia de lo que usualmente puede llegar a suceder. ¿Sí? De esto es lo que comparte la bibliografía. Dice, no sé, puedes tener la empresa familiar en etapas en donde, imagínate a tus 25 años. Cuéntenme, ¿alguien de aquí está menos de 25 años? ¿O está en sus 25? ¿Sus 15? Muy bien. A los No, que, maestro, ya pasamos. que ya pasamos nuestros 15, bueno. 15 por Ok, 2, ya. 15, a mucha honra. Digamos que 25 años, de los 25, y aquí este número es un poco mágico porque se dice que la mayoría de las personas que están en los 25, bueno, hay el más alto porcentaje de emprendedurismo de estas personas soñadoras que quieren comerse el mundo están en los 25. Y tiene mucho que ver porque muchos de estas personas terminan sus estudios, ¿sí? A lo mejor terminaron bachillerato en ese momento o terminaron licenciatura en ese momento, pero la mayoría o muchos terminan sus estudios en ese momento, ¿ok? O terminan lo primero que querían estudiar, al menos. Esto no aplica para todos, no es un simple formato, simplemente es algo que sucede. Yo te podría decir que con todo conocimiento de causa, la edad en donde más gente quiere emprender no es 25 años. Te puedo casi apostar que es un poco más arriba. ¿Sí? Si yo le pregunto la edad de mis emprendedores de este grupo, está un poquito más arriba de 25. ¿Verdad? Usualmente, los que más recibo o más me ha tocado recibir están en sus 30,
30 iniciales o 30 tardíos, pero usualmente están en los 30. Lo que sí es, no busca la misma cosa un emprendedor de 25, 29 o 30 que en sus 30 tardíos, que en sus 40 tardíos, ¿vale? En la primera están con la parte de la vena de lo más novedoso, etcétera, etcétera. Ya en los 35 normalmente ya tienen familia y tienen una razón de peso por qué continuar, por qué hacerlo, y usualmente cuando buscan hacer emprendimiento a esta edad, lo que buscan es un método nuevo de estilo de vida, usualmente de lo que estaban haciendo en su trabajo y son muy buenos, ¿sí? Y quieren saltarse en un método de ingreso, y muy probablemente si están eligiendo en esa edad hacer emprendimiento, tiene que ver con un cierto hartazgo, ya viese económico, social o de su trabajo. O que pasó algo tan brutalmente diferente que dijeron que querían cambiar su vida. Y eso sucede en los 35. Si te llega un emprendedor, un fundador, un empresario con 35, usualmente tiene que ver, o iniciando a sus 35 o después, normalmente tiene que ver con eso. Y cuando nos llegan personas de más de 47, me han llegado, por ejemplo, emprendedor de primera vez en sus 60. Me ha llegado también, 2 que 3 por ahí, y se les preguntó el motivo por el cual querían estar haciendo eso, y su respuesta me impactó, digámoslo así. Al menos yo no lo tenía pensado en así. ¿Cuál creen que fue la respuesta hacia una persona de 60 años del por qué quería tener un negocio por primera vez? Imagínate que tu papá o alguien rondando los 60 o más diga que quiere emprender. ¿Por qué? ¿Qué será? Pues, por ejemplo, profe, ¿Mm? nosotros en mi casa me dice mi papá que ya que se jubile, dice, hay que hacer un negocito. Bueno, ahorita él está trabajando en una empresa y siempre nos dice, ya que me jubile, dice, hay que ver qué negocio podemos poner. Totalmente cierto. ¿Tu papá se mira millonario a los 70? No sé, ¿Tú no sé, crees que se quiere comprar ese nuevo Porsche? a lo mejor, Las nuevas que bueno, casas y teniendo viajes por doquier. pues puede ser. Está como de la tarea que nos dejó de la investigación de la línea del tiempo de una empresa, yo investigué de la de KFC y ¿Sí? pues el señor ya empezó grande de edad, Ujú. o sea, ¿qué tendría? No me acuerdo la edad, pero sí ya estaba bastante mayor. Yo soy de la idea que la edad es mental. Cada vez me empieza a convenir esa idea. La edad es mental. Pero por otro lado, Profe, yo creo que es por lo que usted comentó que nosotros no sabemos estar quietos, porque aunque se jubilen o algo así, como que quieren sentirse productivos o todo eso. esa es muy buena. Esa es buenísima. Pero no solamente por eso, pero sí. Bueno, les comento, la persona que me dijo fíjate, tengo mis 60, ya me estoy jubilando, no, uno, no tengo nada mucho que hacer, y dos, quiero dejarle algo a mi familia. Quiero dejarle algo a mi familia, quiero que tenga mi hija, mi hijo, algo en donde pueda estar comiendo tranquilamente y yo sentirme tranquilo con eso. Esa fue la respuesta que al menos tuve de estas dos personas que directamente les pregunté. No solamente he atendido a dos personas de 60 más, pero al menos que sí tuve la suficiente confianza de preguntarles el por qué lo hacían en específica, porque no los veía con el deseo vivaz de ser millonarios como tal, ¿no? Que eso lo tienes normalmente a los 25, ¿no? Me quiero comer el mundo, quiero ser millonario mañana y quiero tener la casa de mis sueños en el lugar de mis sueños, etcétera, ¿no? Entonces, eso me hizo bastante increíble, ¿no? Él dices, oye, llegas a los 60 y empiezas a pensar en alguien más que a ti mismo, ¿no? Y dices, voy a transmitir esta parte. Y por otro lado, tienes totalmente la razón, Vianey y Liliana, que dice, ¿sabes qué? Una terapia ocupacional. Es así que conozco gente que les empieza a ir demasiado bien
en el emprendimiento llegando a edad avanzada, porque ya le toman otro tipo de seriedad, ¿sí? Y entonces, como al no depender 100% en ingresos de eso, pues pueden hacer y pueden mover mucho más. Aquella persona que tiene todo que ver, ¿no? A los 35, 40, usualmente tienes a gente que mantener, ¿no? Y entonces hay una presión extra y hay una situación de que no me puedo equivocar, ¿no? Comparado con el de los 60 años, ¿no? Bueno, Profe, sí, yo creo que muchas de las veces es mental, porque yo cuando estaba, bueno, se puede decir joven, pasaba en la ruta por Placetas y yo decía, cuando sea grande voy a vivir aquí y voy a vivir aquí. ¿Y qué cree? Yo vivo en Placetas y pasaba mira, en la ruta. Sí, se te vivo en cumplió los Placetas. sueños. Sí, por eso yo digo que es mental. Muchas veces dices, tú voy a hacer esto y tenga la edad que tengas, lo cumples. ¿Por qué? Porque ya lo traes y bueno, yo voy a hacer mi asilo de ancianos, no le hace que tenga muchos años, pero ya voy Sí, avanzando. por favor, por favor. Y quiero pensar que no importa la edad que tengas, vas a dejar un legado, ¿no? Claro, Y claro. que digan, aquí estuvo Lourdes, que Sí, cambió la zona. claro que sí. ¿Sí? Creo No que me es lo como digas, la ley de la atracción, ¿no? Lo que uno desea realmente lo atrae. Sí. más Lo, bien, Es, sí y no. No quisiera decirles que sí, para que se emocionaran y empezaran a de una vez hacer atracción y poner en el vidrio del espejo, va, va, va. Pero también importa mucho la circunstancia, muchísimo. exactamente. ¿Qué tanto te esfuerzas y lo que vives? No podemos demeritar lo que vives, ¿no? O sea, puede que sucedan digamos que la vida te pone aprendizajes bien curiosos. Y otra, piensa muy bien lo que deseas porque tal vez cuando lo tengas no lo querías tanto, ¿no? Y pienso en el negocio, ¿no? O sea, dices, ay, yo planeé placetas, placetas, placetas. Ok, Ah, ya tienes placetas, perfecto. Ahora, negocio, negocio, negocio. Cuando lo tengas, ¿qué pasa? ¿Sí? sí, Ya así, visualízatelo, ¿no? sí. Va a ser bien interesante. Ojalá que lo tengas bien y lo mantengas y las personas de la edad avanzada por ahí te visiten. Claro que sí. Muy bien. Otra cosa, profe, ¿Sí? pues no sé qué fue, fíjese, cuando yo estuve de pequeña mi mamá pues no nos dio estudios ni nada. Ujú, Yo hasta que me divorcié, yo empecé a estudiar, bueno, en ese proceso andaba, empecé a estudiar y salí enfermería, soy enfermera. ujú. No sé, o sea, según tú te tienes que levantar y que luchar, no es nada más de que, lo pensé y me cayó del cielo, no, hay que luchar día a día, noche tras noche y no decaer porque Me, tiene que lograrlo uno. me Más que encanta, nada cuando tienen tus hijos, por supuesto. que vean ellos que sí se puede. Te voy a decir algo. Ajá. ¿Ubicas lo que es gravedad? Ujú, La gravedad sí. es la fuerza que te traes al piso, ¿no? Ajá. Digámoslo así, que si te quedas dormida y imagínate que estuvieras siempre flotando a 1 metro o que estuvieras siempre a un metro del piso. Si te quedas Ujú. dormida, más bien, si dejaras de tener fuerza para tener ahí, en teoría te caerías o te irías hacia abajo. La gravedad te llevaría hacia abajo. Yo creo que también funciona con los esquemas de la vida. Al final de camino, si te quedas quieto, usualmente hay una fuerza que te jala para abajo. La única manera de dejar de no hacer que te jale para abajo es ir un poco más rápido hacia arriba. Entonces, tiene que ver mucho de qué tanto te esfuerzas de ir hacia arriba para que algo no te jale hacia abajo. Exactamente. Entonces, Sí, es porque eso. Espero que no, voy a bloquear esta parte de YouTube, pero nada más para que quede. Hay un cuate que no, se de llama verdad, Odín muchas gracias. Dupeirón que dice, chíngale. Ese es su lema, ¿no? Chíngale, ¿no? O sea, esto, chíngale. O sea, hay que pegarle, ¿no? Y yo creo que no hay de otra. Pues si le dejamos de pegar, al final del camino, esa fuerza gravitatoria nos puede tumbar, nos puede llevar a lugares que no nos gustan, ¿no? Entonces, Sí, sobre todo la compañía con las que te juntes, tiene que ver las si te personas. motiva o no. Vale. Exactamente.
Excelente, excelente, chicas. Gracias por compartirme sus historias. Yo siempre he dicho que todas las cosas se construyen de las historias de todos. Muy bien. Entonces, al final del camino, gracias en esta parte, yo cuando hablamos de empresas familiares, hablamos de tres cosas, ¿no? Que se pueden mezclar y que son bien peligrosas entre más mezcladas estén, ¿sí? Por ejemplo, se mezclan la familia y la propiedad. Todos sabemos lo que sucede cuando se mezcla familia y propiedad, ¿verdad? Entre más mezclado esté la familia y propiedad, pueden existir líos que para que ni qué les cuento. Hasta hay memes al respecto, ¿no? Entonces, familia y propiedad o propiedad y empresa, y se juntan estas tres y se vuelve lo que sucede en todas las empresas familiares. Existen familia, propiedad y empresa. Aquí hay números alrededor en donde dicen, ¿sabes qué? Los tipos de familias o tipos de empresas familiares que existen. En el primero, nada más miembros de familia. Como no hay propiedad, pues solamente son familia. En el 2, son estos que nada más es empresa, pues son personas que no se conocen, como en cualquier empresa que tú trabajas, que no son ni tu familia ni nada, aunque se digan en discurso bien bonito que somos una gran familia, pues en realidad no pasa gran cosa, no eres gran familia de esa persona, se apellidan diferente, no tienen su misma sangre. Entonces, pues no, en realidad solamente son empleados. El tercero es propietarios de cosas, por ejemplo, cuando tú le rentas a un desconocido, también podría decir que te llevas muy bien, pero aún así no es tu familia. Ya el cuarto es cuando mezclas familia y propiedad y son familiares propietarios más no empleados. Y esto es el de la eterna discusión, ¿no? El del que van a discutir por la herencia de no sé quién. Perfecto. Entonces, pues ahí empiezan los disputas y no se llegan a una buena comunicación. La 5, imagínense la empresa y la familia juntos, ¿sí? Familiares empleados en una empresa, pues puede suceder, ¿no? Que trabajes junto con tu primo, junto con tu hermano en una empresa en donde no necesariamente el dueño es un familiar tuyo, simplemente que son dos personas muy buenas en algo, que vio potencial el que te contrató, ¿sí? El 6 tiene que ver con propiedad y empresa. Personas que tienen propiedades, digamos, ahí junto en la empresa, pero no son familia, ¿no? A lo mejor una sociedad, ¿sí? Sí, la parte cuando tienes un socio, tienes como patrimonio y empresa, y pues a lo mejor mientras tú dejes las cosas bien en claro y tengas reglas, no va a pasar absolutamente nada malo. Ahí sí, pues si te peleas con esta persona, pues te perdiste de un desconocido, entonces no pasa nada malo. Lo cañón es en el 7, que es justamente el concepto de familia, de empresa familiar, ¿no? Familia, propiedad y empresa. Por más que te pelees, muy probablemente te lo vas a encontrar en las cenas navideñas, ¿no? Y entonces no es lo mismo. La manera en cómo se tratan y cómo se hacen acuerdos es súper, súper, súper importante si exactamente dejar las cosas bien, bien en claro. Muy bien. Entonces, hablando de la parte de conceptualización de la empresa familiar, vamos a agarrar 4 tipos de definiciones, me voy rapidísimo en eso porque estamos hablando de conceptos, ¿sí? Y venían en los documentos y es importante tenerlos porque venían en los documentos, pero como estamos hablando de conceptos, con uno creo que queda más o menos claro por dónde va la orientación, ¿sí? Están hablando de definiciones entre la propiedad. Cuando hablamos de una empresa familiar, hablamos, por ejemplo, de aquella que descansa en manos de una familia y que tiene la propiedad una familia. No sé si han visto estas series estas series o hay gente, etcétera, donde tú dices, ¿sabes qué? Los Broom, ¿no? Imagínense que hubiera una serie de televisión que se llamaran Los Broom. Entonces, estuviéramos hablando de que la familia de los Broom se centra en la propiedad de muchísimas empresas, ¿sí? ¿Cómo sería la dinámica desde la parte de propiedad de los Broom? ¿Sí? Bastante interesante, ¿no? Cómo se discuten por empresas y no por cosas y nimiedades. Entonces, cuando hablamos de algo que se centra en la propiedad, cuando hablamos de empresa familiar, es empresa familiar que comparten las mismas propiedades. Y tiene que ver un marco de alianza, un marco de acuerdo sobre las propiedades que se generan. Estamos en una época en donde el concepto de tierra cada vez es más preciado. Chicas, ¿recuerdan el concepto económico de los 4 elementos de la economía? Lo había platicado antes, no sé si con ustedes también, o si con Carolina, Indra y Fer, al menos sí lo vienen a escuchar.
4 conceptos de economía. Tierra, trabajo. Capital y tecnología. Eso. ¿Sí, verdad? Exactamente. Súper bien, una palomita, Liliana, por autocompletar ahí. Exactamente. Estamos hablando de que estamos en una época en donde cada vez es más valioso la tierra. ¿No me creen? Pregúntenle a sus abuelos cuánto costaba tener un terrenito. ¿Sí? Y hay hasta memes al respecto, ¿no? Ellos a sus 30 años ya tenían el dinero para 3 terrenos, 4 casas y todo, y acá uno no tanto, ¿verdad? Sí, entonces, no solamente hablamos de que ellos generaban más, puede que no. Ajá, sí, escucho vos. Ah, Como, perdón, como era antes era más sencillo porque si uno se pone a pensar, a veces platicando con los abuelos, llega el tema de que, ay, es que tuve una casa que acá en Tijuana, una en Colima y tengo otra casa por otro lado y mi terreno del rancho, así como que uno, ay, ¿qué hizo? exactamente, o sea, para poder tener los terrenos que tenían en esa época, tendrías que generar mucho dinero en esta época. Sí, al final del camino, por ejemplo, antes daba para que uno de los dos fuera a trabajar medio tiempo y con eso vivieran toda la familia, y ahora ni estando los dos juntos, ¿no? A veces se puede llegar a la fin del mes. Entonces, pues estamos hablando de que ha pasado en el tiempo un concepto que se llama inflación. El concepto de inflación es que cada vez te ajusta menos el dinero y cada vez somos más habitantes en el planeta Tierra y literal la Tierra no está creciendo. Entonces, muy normalmente, por mejor civilización y por mejor tecnología que tengamos, la Tierra es un concepto que se hace cada vez más caro con el tiempo, porque de alguna manera u otra la materia prima y la mano de obra se encarece con su limitación. ¿Sí? No dejas de requerir a lo mejor frijoles, ¿no? Pero si el espacio para que tenieras frijoles era demasiado antes y ahora es muy poco, pues poco a poco vas a ver que se infla de tal suerte de que es más difícil conseguirlo. Entonces, piénsenlo, justo lo que acabas de decir, tenías el abuelo que decía, tengo 4 terrenos, imagínate que el abuelo hubiera hecho la empresa familiar y ahorita estuvieran 4 terrenos en la familia y que tuvieran que discutir qué hacer con la empresa con esos 4 terrenos. Empezarían las situaciones bastante interesantes, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de una empresa familiar, hablemos de que los terrenos y la empresa quedan en familia. Y dices, ah, caray, y es un bien valioso que se va a heredar, la parte de tierra. También centrada en la dirección, de alguna manera, imagina, aquí yo quiero hacer gala, por ejemplo, de la historia, ¿no? A lo mejor tuvieron un familiar que fue hacendado o algo por el estilo, y que de alguna manera la familia le daba órdenes a un grupo de personas. Entonces, cuando hablamos de una dirección centralizada de una empresa familiar, hablamos de un grupo de personas que está acostumbrada a dirigir a otro grupo de personas, o más bien, una familia que nació dando órdenes hacia otros. ¿Sí? Cada vez es más difícil encontrar eso porque a lo mejor las empresas familiares suelen ser pequeñas, pero también ubico personas que desde niño les tocó dar una organización y poder llevar a lo mejor un grupo de personas sin que ellos supieran realmente. ¿Sí? Entonces, algo de lo que curioso, de lo que da curiosidad en la empresa familiar, centrado en una definición centrada en la dirección, es que puede que hayan personas y niños que de alguna manera ya les toque hacer algo de dirección estratégica sin ni siquiera saber. Es cuando le hablamos de que hay personas que nacen con ciertas ventajas que otras. Oye, imagínate que tus papás hubieran tenido una empresa en donde tuvieran 80 empleados y tú desde los 4 o 5 años te tocaba ver eso, ¿sí? Y que a los 10 años te tocaba ver cómo él daba una orden y todo el mundo le accedía y que cuando te veía, la gente de alguna manera se cuadraba contigo. Imagínate con qué cosas crece ese niño, ¿sí? Cuéntame, escucha la voz. No sé de quién, pero escucho una voz. Entonces, dense cuenta que incluso puedo hablar que psicológicamente te puede dejar marcado ese tipo de cosas. Simplemente hasta para tu manera de ser. ¿Okay? Y también
En el grado de participación e implicación de la familia, depende mucho de la empresa, pero no, usualmente, y en empresas pequeñas, a mí se me hace bastante romántico, cuando la empresa aún es pequeña y tiene todos los elementos de la familia trabajando. ¿Les ha tocado ir, por ejemplo, a ir a un restaurante y ver que toda la familia es la que te está atendiendo? ¿Que todo el mundo está ahí pegándole? ¿No les ha tocado? ¿O en otro tipo de negocio, no tiene que ser restaurante? Usualmente en los tacos pasa eso, ¿no? Totalmente. Pues a O la, en la birria. Bueno, yo he ido a la birria también de que Yo cuando trabajé en mamá, el papá Oxxo e hijo. trabajaba la familia también completa. exacto, en el Oxxo, los tacos y la birria. Me dieron los 3 mejores ejemplos. Sí, efectivamente, que te atiende la hija, ¿no? Y te atiende el hijo ahí sirviéndote aguas. Está con la libreta a la mano, ¿no? Para poder seguir estudiando mientras está con el agua. A mí se me hace el mejor ejemplo de trabajo duro desde temprano. ¿Sí? Entonces, el grado de participación de la familia es bien cañona. ¿Se acuerdan que hace ratito hablaba de la empresa de mi familia, de una parte de la familia que tenía agua de cocos? No dije qué, pero sí, ahorita ya. Agua de cocos que tenían a la persona de 70 y tantos años cortando cocos, pero que toda su vida se había dedicado a otra cosa, pero pues por ayudar al hijo, ahí estaba cortando cocos. Y que a la esposa de 70 y tantos años también la tienen atendiendo, sirviendo aguas de coco. Entonces, eso pasa también bien común en las empresas familiares. De repente se empiezan a inmiscuir todos. Se empiezan así como, échame la mano, ándale. Y entonces en el échame la mano, todos se empiezan a meter. ¿Sí? Me tocó vivirla de primera mano también, una empresa familiar. Una de artes marciales y ya nos tocaba vivir prácticamente en las artes marciales. Porque pues ahí tenemos que estar monitoreando todo. ¿Sí? Entonces, es algo bien curioso. Y también en un restaurante, así desde niño. Entonces, es muy curioso cómo toda la familia nuclear se inmiscuye y si es demasiado grande, luego llega la familia no nuclear. ¿Sí? Empieza toda la gran familia a nutrirse de eso. Piénsalo, imagínate en estas grandes industrias en donde tienes así como, nunca fallas, si empiezas a tener tanto éxito como empresa tú solo, de repente, y le empieza a ir mal a gente de tu familia, usualmente le empieza a contratar, pues terminas teniendo todo tu núcleo familiar de un lugar, ¿sí? E incluso, no pensemos tan lejos, o sea, hay apellidos famosos en Colima, porque todos son empresarios, pero tú piensas, ¿realmente todos ellos tenían la vena emprendedora? O seguramente alguien con una vena muy emprendedora les echó la mano a toda la familia. ¿Sí? Eso creo que es más lo que sucede, ¿no? Bueno, el relevo generacional. Este punto hasta me estoy agarrando los pelos, me quedan 2 minutos, igual lo canso de decir. Chicos, ¿han visto empresas heredadas? ¿De qué? Empresas que se heredan, que Ay, está voy a decir, don Luis, y don Luis tenía 70 años en el negocio y se le hereda a don Joaquín, que es el hijo, y que se lo hereda a su hijo, se llama don Fermín, que tiene 25 años. ¿Han visto eso? Los relevos generacionales de las empresas. ¿Cómo van eso, no? Incluso hay una serie que se burla del relevo generacional de las empresas. ¿Alguien de aquí conoce Club de Cuervos como serie? No. Una de fútbol de Netflix, ¿no? Bueno. Hay una burla generalizada de los relevos generacionales, en donde, oye, el papá tenía la habilidad o la mamá tenía la habilidad de emprendedora, pero no necesariamente el hijo, o no necesariamente el nieto. ¿Sí? Entonces la hereda, al heredarlo, puede meter los 5 pies y pueden tomar decisiones muy aventuradas, ¿no? Chicos, seguimos discutiendo de eso porque está bien interesante en la siguiente sesión.